Continuamos con el arte barroco, comentando las características y obras principales de la escultura y la pintura barroca, dos campos fundamentales en los que vamos a seguir viendo lo que ya comentábamos en el Renacimiento, que el arte es mucho más que solo los edificios, y la temática del arte ya no es solamente la religión, sino que el arte va a ser cada vez más variado. ¿Por qué? Porque la sociedad también está cambiando. La escultura puede utilizarse de muchas maneras: retratos, tumbas, decoraciones en las fuentes que se construyen en las ciudades, estatuas en los edificios o en las calles, por lo que la escultura sigue la misma línea de hacer obras bellas, realistas y vistosas, ya sean estatuas para funcionar solas o como parte de algún conjunto, que puede ser decorar un edificio, una plaza, una fuente, etc. Los temas de la escultura son principalmente religiosos. Ya hemos señalado que la Iglesia es uno de los grandes grupos de poder, pero también interesan temas clásicos, como en el Renacimiento, por lo que también se van a hacer obras sobre mitología. Y por supuesto retratos de personas reales, cotidianas. Recordad que la burguesía es ahora un grupo poderoso gracias a sus negocios, por lo que también pueden promover el arte. Estas obras se van a caracterizar por un gran realismo en los gestos, movimiento, personalidad. Ya conocemos a Miguel Ángel del tema anterior, pues pensad que los escultores de esta época conocen su obra y tratan de trabajar en esa misma línea de realismo. Pero ya hemos dicho que el arte de esta época quiere emocionar e impactar al público. Por eso es un arte mucho más exagerado en cuanto a las posturas y las emociones que transmite. Otra característica que recuperamos del Renacimiento es crear juegos de luces y sombras aprovechando las posturas o los pliegues de la ropa. Y finalmente, y muy importante, hemos dicho que muchas de estas esculturas se utilizaban para decorar plazas, fuentes o edificios, ¿no? Pues no se trata de poner la estatua ahí y ya está, sino que es como si las estatuas fueran los personajes de una obra de teatro, y el edificio, la fuente o la plaza donde estén es el escenario, siempre buscando el conjunto. Todo va de la mano para conseguir el impacto que queremos. Son obras que dan un paso más en la originalidad. El principal escultor de esta época es Gian Lorenzo Bernini, al que ya hemos nombrado para la arquitectura en el vídeo anterior. Digamos que es el Miguel Ángel de esta época. Estos son ejemplos de algunas de sus obras. Un nuevo ejemplo de David que sería interesante comparar con otros que vimos en el tema anterior, como el de Miguel Ángel. Apolo y Dafne, en el que cuenta un relato de la mitología griega en el que Apolo persigue a la ninfa Dafne, que acabaría convertida en un árbol, en una obra que nos transmitiría amor y sensualidad a través de la postura de los personajes. O el éxtasis de Santa Teresa, una escena en la que se representa una experiencia religiosa por la cual una persona se siente atravesada por una flecha de fuego que simbolizaría que ha alcanzado un punto máximo de unión espiritual con Dios. Fijaos cómo en estas obras podemos ver bien la variedad de temas: religión, mitología. Además, no son simples estatuas, son conjuntos, relatando una escena completa, una historia cargada de movimientos, detalles y emociones en los personajes. Aunque uno de los mejores ejemplos de esa capacidad de hacer teatro con las esculturas lo vemos en la Fuente de los Cuatro Ríos, también de Bernini, una fuente situada en la Piazza Navona de Roma, uno de esos ejemplos de plazas mayores de la época donde Bernini utiliza figuras humanas y naturaleza por igual para hacer una representación de los que serían los cuatro grandes ríos de la Tierra. Cada una de las personas que aparecen representaría un río, completado con el recorrido del agua de la fuente, animales como leones, serpientes, delfines y escudos del Papa. Esta será una de las obras cumbre del proyecto de engrandecer Roma para que vuelva a ser la capital del mundo como en la época del antiguo Imperio Romano. Pasemos ahora a hablar de la pintura. En este momento la pintura ya se ha consagrado como un arte capaz de representar temas y escenas de lo más variadas. La religión y la mitología siguen siendo temas clásicos, pero teniendo en cuenta, insistimos, el desarrollo de la burguesía en países como Inglaterra o los Países Bajos, hay cada vez más interés no solo por los temas clásicos, sino también por los temas cotidianos, la vida de las personas de a pie, los paisajes del país de donde es uno.
No interesa solo lo grande, sino las escenas más sencillas que se tratarían de mostrar tal y como son, no buscando el rostro ideal ni más bello, sino representando fielmente la realidad. Al igual que en escultura, se buscará crear efectos varios, realizando juegos de luces y sombras como ya hacía Da Vinci, tratando eficazmente el movimiento o creando escenas con muchos personajes para darle vida, de manera que sean escenas dinámicas, reales, que hablen por sí solas de lo que está pasando como si de una fotografía exacta se tratase. Y por supuesto, los rostros de los personajes tienen que servir para eso, mostrando correctamente sus emociones. En este punto cada zona tendrá sus propios pintores característicos y buscará su propio estilo, por lo que vamos a hablar de tres escuelas. En la italiana destaca Caravaggio, que trató sobre todo temas religiosos y donde destacamos su dominio del tenebrismo. Ahora veremos qué es eso. En la escuela holandesa destacaremos a Rembrandt, que también empleó el tenebrismo de Caravaggio, pero cuyas obras se interesaron mucho más por el realismo y la vida cotidiana. Por último, tenemos la escuela flamenca, donde el autor cumbre fue Rubens, cuyas obras se van a caracterizar por el naturalismo, un sinónimo del realismo en el que se pretende mostrar las cosas tal y como son, tanto lo sorprendente y positivo como lo vulgar o considerado negativo. Eso hace que sus obras estuvieran llenas de vida, incluyendo otra vez tanto escenas religiosas y mitológicas como escenas de vida cotidiana, y utilizando especialmente colores cálidos, es decir, vinculados a tonos amarillentos o anaranjados. Veamos algunas obras empezando por Caravaggio y su tenebrismo. El tenebrismo es un claroscuro llevado al extremo, resaltar las figuras que interesa dándoles una especial iluminación, mientras que en el resto de la escena destaca la oscuridad. A esto se suma el realismo a la hora de plasmar la escena y el ángulo de la luz. Dos ejemplos de sus obras fueron La vocación de San Mateo o La muerte de la Virgen, ambas de temática religiosa. Fijaos en la primera obra, por ejemplo. Es el momento en el que Jesucristo se acerca a un grupo de recaudadores de impuestos para llamar a uno de ellos como su apóstol. Jesucristo sería el portador de esa luz que ilumina la zona oscura donde se encontrarían esos recaudadores. Utilizar la luz de esa forma no es algo aleatorio, tiene su mensaje. Como tampoco es raro que en la segunda obra sea la Virgen a quien le llegue la luz frente a personajes abatidos en un fondo poco o nada iluminado. Rembrandt fue un pintor holandés que, como hemos señalado, se interesó sobre todo por los temas cotidianos. La Ronda de Noche es un ejemplo de ello, al retratar a una milicia holandesa liderada por su capitán durante sus marchas habituales para el mantenimiento del orden. Esta obra habría sido encargada para decorar la sede donde se reunía esta milicia. Es un reflejo de cómo el arte ya alcanza todo tipo de decoraciones y de sectores, no solamente los más poderosos. Además, otro dato curioso sobre esta obra es que el nombre de la Ronda de Noche se le dio muchos años después, en el siglo XIX, cuando el cuadro estaba muy estropeado y oscurecido de más. Posteriormente se restauró y se vio que en realidad la escena era de día, como podemos imaginarnos por el rayo de luz que ilumina las figuras centrales. De nuevo, la luz se utiliza para resaltar personajes, pero ya se quedó con ese nombre. La novia judía es una obra que ha recibido muchas interpretaciones. Un padre con su hija el día de su boda, una pareja que espera un hijo. En cualquier caso era muy raro que el arte se interesara por dos personajes de a pie, sin ningún tipo de fama, dos personas normales y corrientes. Ese es uno de los grandes logros de la pintura barroca. Rubens, representante de los pintores flamencos, también plasmó temas de todo tipo. A nivel religioso destaca su adoración de los Reyes Magos, donde vemos el interés por escenas cargadas de personajes, la utilización de un gran colorido que dé viveza a la imagen, y fijaos cómo los personajes están perfectamente organizados en una diagonal que va desde el Niño Jesús hasta la esquina superior derecha. El rapto de las hijas de Leucipo es otra historia mitológica de cómo los hijos del dios Júpiter raptarían a las hijas del rey de Mesenia, Leucipo. Una imagen en la que podemos ver muy bien el dramatismo. Otra vez el uso de las diagonales para organizar el movimiento de la escena, y el gusto de Rubens por los tonos cálidos.
La danza de los aldeanos vuelve a mostrarnos el interés por escenas vivas, dinámicas, coloridas y directamente sacadas de la vida cotidiana, en este caso a través de una escena de sol, música, vino y baile con unos personajes integrados en el paisaje, la naturaleza en un momento cargado de movimiento y de vida. Por último, las tres gracias son una clara muestra de naturalismo. En este caso vemos a tres mujeres organizadas en un perfecto triángulo al colocar a una de ellas de espaldas y las otras a los lados. Pero posiblemente lo que más llame la atención de este cuadro, además por supuesto del paisaje, el realismo en los rostros o el brillo y la claridad de la escena, es la manera de representar las carnes. Frente a otras obras como El nacimiento de Venus, por ejemplo, donde veíamos un desnudo más liso o bello, en este caso Rubens no tiene ningún problema en representar con detalle los pliegues y las marcas en unas carnes mórbidas. Una imagen más fresca, realista y menos de porcelana, por así decirlo. Y con esto vamos a cerrar este vídeo. Acabaremos el tema con un último vídeo en el que comentaremos un poco el arte desarrollado en el conocido como Siglo de Oro español. Pero por lo pronto vemos cómo la escultura y la pintura evolucionan no solo hacia el impacto visual como la arquitectura, sino también hacia el realismo, lo cotidiano, la variedad de temas y la captura de escenas dinámicas que cuentan historias casi como si de fotografías se tratara. Una pintura que se llena de vida y que, como vemos, tiene diferentes estilos, técnicas y temas. Vayamos ahora a por el último vídeo.